aquí. Hoy son más ahora, ¿no? Hoy había alguna falta, 2 o 3 menos. Estamos teniendo lleno, estamos pensando en agregar una reunión más para el domingo. Amén. Porque ya estamos llenando las 2 al tope de lo que podemos, así que capaz que tengamos una más. Eso ya le vamos a avisar. Gloria a Dios, es muy agradable estar otra vez en la casa de Dios. Quiero agradecerle a todos ustedes por haber tomado el tiempo de venir. Vuelvo a decirles, se lo voy a decir siempre, ustedes demuestran que aman a su Señor, porque toman su tiempo, se anotan. Gracias a Dios no se pelean todavía por los lugares. No, pero quiero agradecerles, es muy lindo. Y quiero seguir, voy a tratar de hacer una introducción más corta, porque hoy hice una introducción muy larga y se me fue el tiempo. Quisiera seguir en esto de que queremos que la palabra de Dios sea la que te ayuda, con la que podés vivir mejor. Y este tiempo de la cuarentena nos ha ayudado a mejorar en esto, porque incluso para la iglesia, donde no usamos tiempo extra en otras cosas que no sea en la interpretación y el aprendizaje de la palabra de Dios, como hacemos los miércoles, que vamos al punto y al meollo del asunto con tantas preguntas. Y la idea mía es seguir los domingos haciendo algo parecido por ahora. Hoy le decía a los hermanos que parece aburrido, porque estamos todos acá que parecemos autómatas, sentados todos lejos, en silencio. Antes por lo menos algunos que otros decían ¡amén! Otro aplaudía. Ahora parece que nos ataron. Tenemos barbijo, hermano, las manos están libres. Uno puede aplaudir si quiere, es un chiste, pero fíjense que estamos de este modo. Y recordaba que ¿quiénes de acá tienen más de 30 años en el Señor? Que se congregan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Recuerdan cómo eran las reuniones nuestras hace 30, 35 años atrás? Ramiro, ¿cómo cantábamos allá? Cantábamos himnos. Sí. ¿Y cómo lo cantábamos? Como estamos ahora, todos sentados, ¿verdad? ¿De quién era eso que está ahí? El diablo. Del diablo, ¿se acuerdan? Los que estábamos muy tiempo atrás, antes que venga el movimiento carismático, el movimiento pentecostal, era de ese modo, y ahora parece que estamos sentados acá, parece que está todo, en realidad el Espíritu Santo está en este lugar. Y en aquellos tiempos los cristianos eran de acero. No es que ahora, el verdadero cristiano siempre es de acero, pero ahora hay mucha gente que va a las iglesias solo por una necesidad del momento, del día, y si no tiene el éxito, o el grito, o la euforia, parece que no tiene a Dios, o Dios no está entre medio de ellos. Pero los que venimos de allá, de tantos años, sabemos que el Espíritu Santo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio. ¿Amén? Y el obrar del Espíritu Santo es en todo lugar. Cuando el profeta Elías es llevado a ese lugar, a esa caverna, esa cueva, y pasa un viento recio que quiebra las piedras, y dice, y Dios no estaba allí. Pero cuando vino el silbo apacible, allí estaba la presencia de Dios. Quiere decir que la presencia de Dios se manifiesta tanto cuando se quiebran las piedras como en el silbo apacible. Así que ahora nosotros estamos como en el silbo apacible. Lo importante es que el aprendizaje de la palabra de Dios es realmente lo que nos ayuda. Fuimos a ver a María del Carmen, si la conocen, la esposa de Miguel Santillán, que tuvo una ACV brutal, 30 de presión alcanzó. Cualquier corazón explota, ¿no? Bien. Los médicos le dijeron que está viva de puro milagro. Ella ya está muy bien, habla normalmente, su rostro está perfectamente bien,
está con dificultad en su brazo izquierdo y su pierna izquierda, pero se ha recuperado muy bien. Y Miguel tiene 61 años de cristiano, de creyente, Miguel. Y él lee la Biblia y él hace un culto con su esposa todos los días en su casa. Es de aquellos. Yo lo conocí a Miguel hace muchos años. Él ya era, por supuesto, ya iba a la iglesia cuando yo recién llegué al Señor. Y una de las cosas que tiene Miguel es que él lee la palabra de Dios y se detiene y habla con su esposa y hace su culto y la ayuda. Y ella está en necesidad, realmente nos dijo que está en necesidad de escuchar la palabra de Dios por su condición. Y ahí está él. La palabra de Dios nos ayuda. La palabra de Dios en el momento que necesitamos nos ayuda. Amén. Por eso es tan importante. Hoy tengo el título de esto, el amor que excede todo conocimiento. Normalmente cuando venimos a la iglesia tratamos de decir de que nos amemos los unos a los otros. La Biblia lo dice. Y para muchos es muy difícil esto. Porque el amar, o puedes amar a tus hijos, o tus hijos pueden amarte a ti, puedes tener amor entre esposos, puede ser muy fuerte el amor filial, pero cuando tenés que amar a tu compañero o compañera de trabajo, y ahí ya no es tan fácil. O bien tenés una muy buena relación, y de golpe porque te miró mal, porque dijo algo, no te gustó, de golpe ya no lo querés tanto. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que debemos amar a nuestros hermanos y que el amor de Dios en esto se tiene que mostrar, es difícil para el ser humano poder entender el amor de Dios. Y hay veces que por la forma en que encaramos este asunto, llegamos a pensar que, bueno, la palabra de Dios en algunas cosas es como que no encaja. Por ejemplo, cuando decimos en la iglesia que tienen que amar a Dios como Padre, aquellos hombres o mujeres que han tenido problemas en sus casas, que han sido cualquier tipo de abuso en su casa por sus padres, les cuesta poder ver a un padre amoroso, porque le dicen es como si fuera tu padre. Y bueno, pero piensan, mi padre fue un desastre. Entonces les cuesta esto, y hablar del amor de Dios no es tan sencillo con algunas personas. Y no es que no tengan la capacidad de comprender, es que sus corazones están dañados. O sea, hablar del amor de Dios, yo quiero hablar del amor que excede todo conocimiento, quiero verlo desde el punto de vista de la palabra de Dios para que comprendamos perfectamente bien a dónde apunta la palabra de Dios. Amén, para que nos sirva, para que no tengamos esos conflictos que a veces tenemos en nuestras mentes. Aunque vamos a estar en Efesios 3, vamos a estar con Efesios, vamos a comenzar con la lectura de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Este versículo que habla de la justificación en Romanos, en el verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Con quién tenemos paz según la Escritura? Con Dios. Tenemos paz para con Dios. Nosotros estamos hablando del Evangelio de la paz. Y ese Evangelio de la paz esta paz no tiene nada que ver con la paz que nosotros entendemos humanamente. La paz que entendemos humanamente es la paz que tiene ausencia de conflictos. Esa es la paz que vos conocés, que yo conocemos, que es en tu casa. En tu casa bueno, hoy no se peleó nadie en casa. Entonces hubo paz hoy en casa. Entonces, nuestra forma de ver la paz es cuando no hubo conflictos. ¿Cómo está la Argentina con respecto a sus países limítrofes? Está en paz. ¿Por qué? Porque no hay conflicto. Entonces nuestra idea de paz es ausencia de conflictos.
Cuando dice el Evangelio de la paz, suponemos que es eso. Miren, pasa a veces que viene una persona nueva a la iglesia, venía, porque ahora tenemos que anotar cuando entraba cualquiera, y sobre que entraba, muchas personas que vinieron 1 o 2 veces a la iglesia, y lo primero que dijeron fue cuando terminó todo, dice, qué paz que hay en este lugar, que hay, yo sentí paz. Claro, es que muchos de nosotros que venimos acá, que conocemos al Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en este lugar se está manifestando muy fuerte. Entonces, es un lugar donde el reino de los cielos se ha acercado porque el Espíritu de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, está en medio. Por lo tanto, aquí hay como una atmósfera, hay como un mini o un micro reino de los cielos, y la paz se siente. Ahora esa persona se va a su casa y en su casa hay un lío bárbaro y no vuelve a la iglesia, y después dice, no vuelvo a ir a la iglesia porque sentí paz en la iglesia pero ahora ya no la siento, entonces no me dio Dios paz, porque piensan que esa es la paz que da Dios. Y muchas personas que vienen a la iglesia incluso dicen, bueno, se sienten mal porque no encuentran en su casa, no hay paz, y piensan que esto, hay algo que está mal. Pero es simplemente porque el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Jesucristo, no otro Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la paz. Ahora, en este lugar encontramos que la justificación nos trae y nos hace justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Este es el Evangelio de la paz. Es donde el ser humano entra en relación de paz con Dios. Porque el ser humano está enemistado con Dios. Sin Jesucristo está separado de Dios. Está en enemistad con Dios. Recién cuando se acerca por medio de Jesucristo su Hijo y encuentra la verdad en Jesucristo, entra en paz con Dios. Esta paz, eso es lo que es el Evangelio de la paz. Es la buena noticia donde la persona conoce a Jesucristo y entra en esta relación de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto se entra por la fe, y esto es gracia de Dios. Entonces, esa relación de paz que nosotros tenemos es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de un amor que excede todo conocimiento. Es cuando esa paz entra en el corazón de cualquier ser humano que conoce a Jesucristo, y en ese momento empieza una relación amorosa, fuerte, con Dios. Es una relación privada, es una relación totalmente privada. No puede venir alguien, no estoy bien, tengo que ir a buscarlo al pastor o a la esposa del pastor para que ore por mí para sentir paz. Entonces hay algo así que aún no tiene una relación de paz con Dios. Tiene que tener una relación de paz con Dios. Es necesario que la busquemos. ¿Cómo viene esta relación? Viene por fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Entonces volvemos a que la palabra de Dios es la guía fundamental para que una persona llegue a alcanzar la paz con Dios. Tener paz con Dios es tener paz. Algunas personas pueden decir, o algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo conocí al Señor Jesucristo, pero no vivo en paz. Probablemente hay veces que las palabras que usamos, las usamos un poco desubicadas. Si vos tenés un hogar o un lugar de trabajo que es totalmente caótico, pero quien genera el caos no sos vos, todo tu alrededor es caótico, eso no significa que no tenés paz. Tu alrededor es caótico y por lo tanto vos estás inmerso en ese caos. Pero si vos salís de ese caos, tu paz, tu relación con Dios permanece. Quizás volver a ese lugar te trae angustia, pero estar en soledad te trae paz. Estoy hablando de eso, de tu paz, no del demás, porque el demás
es la ausencia de conflictos, no está en el lugar donde estás caóticamente. Ahí está lleno de conflictos. Entonces voy a decir, ¿por qué no tengo paz? Sí tenés paz. El lugar donde estás está generando que vos estés en esa condición. A partir de ahora, de este momento, yo voy a empezar a hablar, lo que voy a leer, pero a partir de ahora toma la palabra el apóstol Pablo, porque todo lo que yo te voy a decir ahora lo voy a leer de la misma palabra de la boca de Pablo. Así que, de que Pablo le dio a la iglesia. Entonces estamos en Efesios capítulo 3, verso 2, arranco, dice: si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Estas son las palabras de Pablo. Escribió esta carta a los Efesios. Ustedes saben que, según lo que está diciendo Pablo aquí, la iglesia de este tiempo se leían como hoy hablamos, o como los judíos leían la Torá, ahora en la iglesia se leían las cartas de Pablo. Esta era la forma de que llevaban en las iglesias el entendimiento y el conocimiento de la doctrina de Jesucristo a través de las cartas de Pablo a las iglesias. Por eso él les dice, así como han leído de lo que yo escribí brevemente. Esta era la manera que llevaba. Los efesios en ese momento habían quemado los libros de magia de los que habían aprendido. Cuando llegan al Señor Jesucristo, ellos empezaron a quemar los libros de magia, porque ellos vivían en un mundo politeísta y tenían la diosa que tenían ahí en el momento, y tenían un gran templo. Los efesios y los corintios eran de adorar a dioses, y tenían toda esta suerte de forma de adorar, una forma degenerada, para decirlo en el término exacto. Y ellos consultaban a libros en la iglesia actualmente que han estado en curanderismo o que han estado en satanismo, y uno le dice, bueno, ¿tenés libros de este estilo? Bueno, quemarlos. Así le decía Pablo a los efesios. Ahora, ellos tenían en su concepción, en su forma de pensar, ellos habían nacido en todo ese contexto y habían sido enseñados y habían leído esos libros. Entonces ellos llegaban al Señor, y Pablo en sus cartas los conduce por la doctrina de Jesucristo para barrer con todo lo que habían aprendido e incorporar la doctrina de Jesucristo correctamente. Esto, si uno lo ve hasta el día de hoy, lo vamos a poder entender. Pablo habla del misterio. Había un misterio. ¿Cuál era el misterio? El misterio era
la revelación de Jesucristo. Por todas las edades, los profetas habían estado anunciando la venida del Mesías. Aún el nombre del Mesías era una incógnita. Hasta el día en que el ángel le dice a María, y le pondrás por nombre Jesús, es el día que se da a conocer por primera vez en la historia el nombre del unigénito Hijo del Padre, que es el nombre que es sobre todo nombre. Cualquier persona hoy se puede llamar Jesús. Nace un niño y le ponen Jesús, pero es un nombre como Juan, como Bautista o como Pepe. Es un nombre. Pero este nombre, Jesús, en sí mismo, la esencia del nombre, es revelada por primera vez y estuvo escondido, fue un misterio hasta ese día. Y Pablo dice, yo les vengo a revelar un misterio escondido por todas las edades. ¿Y el misterio cuál es? Es el Evangelio. En el nombre de Jesucristo, por primera vez es anunciado este misterio a los que no eran judíos. Los no judíos no conocían ni sabían del Mesías. Y él dice que él fue llamado por Dios para anunciar este misterio a los gentiles, para hacer de los dos pueblos un pueblo, que le está hablando para que van a ser los judíos y ahora los no judíos van a entrar a ser un solo pueblo. Este es el misterio que Pablo está queriendo dar a conocer. Somos la iglesia. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas. Cada uno de nosotros formamos la iglesia. Si nosotros, vamos a suponer que nosotros representamos la iglesia hoy, si cada uno de nosotros se va a su casa y decide abandonar a Dios, es un ejemplo absurdo, pero ¿qué desaparece? La iglesia. Desaparece la iglesia. Porque la iglesia está formada por ti, por mí, por todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia. Amén. Entonces, este misterio era revelado a las personas de ese momento y nos fue revelado a nosotros, pero tiene un alcance mucho más enorme. Pablo dice que la verdadera iglesia es la encargada de hacer conocer este misterio en sabiduría de Dios más allá de los hombres. Hay veces que muchas personas piensan, bueno, hay que predicar el Evangelio a las personas y eso es... Mire, la iglesia va mucho más allá de eso. Pablo dice que hay en este misterio que le está dando a conocer, que dice que trasciende a los lugares celestiales. La iglesia es la que anuncia este misterio aún a las potestades que están en los aires, no en el cielo, en los aires. Todas estas potestades que están en los aires no son más que potestades demoníacas. La iglesia, cuando nace la iglesia y revelan el misterio de Jesucristo, la iglesia es la que cuando habla, también los poderes en las regiones celestes empiezan a oír, porque los ángeles por tiempo quisieron ver y oír lo que hoy vos y yo vemos y oímos de Jesús. Para nosotros parece que no es un misterio, pero pregunto, antes que conocieras a Jesús, ¿no era un misterio para vos las cosas celestiales? No podías comprender. Vos hoy vas y le decís a un amigo o una amiga que no conoce a Jesucristo y le decís que amás a Jesús y que por Él serías capaz de un montón de cosas. Te van a decir cualquier cosa menos que estás cuerdo, ¿verdad? Una de las cosas que me pasó a mí cuando conocí a Jesucristo fue que le dije a alguno de mis amigos vagos, atorrantes amigos que yo tenía en ese entonces, le dije que yo me había enamorado de Jesús. ¿Saben cuál fue la reacción de mis amigos? ¿Quién se enamora de un hombre? Su reacción fue fuera de la comprensión de lo que ahora que les habla, habiendo creído en Jesucristo, pasó a tener en su boca la revelación del Espíritu Santo, en que ahora un ser humano se enamora del Hijo del Altísimo,
¿Por qué? Porque ha alcanzado salvación y vida eterna. Pero una persona que no conoce a Jesucristo no puede entender, para él o para ella aún sigue siendo un misterio. Pero todas las potestades de las regiones celestes oyen y tiemblan, porque es lo que a nosotros nos da la capacidad de vivir una vida diferente. Una vida diferente es la palabra de Dios cuando entra y vos la podés entender en tu interior. Así como los efesios, que tenían conceptos equivocados y había que quemar los libros, así muchos de ustedes que han llegado al Señor, me incluyo, hemos llegado de grandes habiendo conocido una religión. Y veníamos con que teníamos que adorar imágenes o veníamos con que teníamos que hacer cosas extrañas. ¿Cuántos de ustedes no, antes de conocer al Señor, no han ido algunos a un curandero? Aún hoy, muchas personas, aún que han conocido al Señor Jesucristo, por ahí piensan y dicen, ¿qué? Vos sabés que no entiendo. Un vecino mío fue a un curandero y se sanó. Y otro vino a la iglesia y no se sanó. Y les entra la duda. ¿Saben por qué entra esa duda? Porque aún los conceptos están sucios, imágenes confundidas de lo que viene de antes. Aún permanecen. O dice alguno, no, lo que vos tendrías que hacer es hacer, cuando vos te levantás, tenés que hacer esta oración. Y te anotan una oración para que vos repitas a la mañana, como que esa oración es mágica. ¿Saben lo que tenían ellos libros de magia? No existe lo mágico en el Evangelio de Jesucristo. Existe la palabra de Dios. Lo mágico es parte de lo anterior. Pablo le decía a ellos que tenían que entrar y él mismo está dándole a conocer a ellos. Yo vengo a ustedes a hacerles conocer algo nuevo. ¿Qué es esto nuevo? Es un misterio para ustedes. Y ahí es donde Pablo les habla. Hoy, muchos de los que habitamos en este siglo, aún conociendo a Jesucristo, para muchos hay misterios en Dios, escondidos en Dios aún, que nos da a nosotros libertad. Amén. Porque la palabra de Dios quiere barrer todo pensamiento que ensucia lo que uno tiene que creer como un verdadero hijo de Dios. En varias oportunidades, esta es la media, en varias oportunidades yo les he hecho saber un concepto que muchos tienen errados en el presente. Hay muchos que tienen este concepto, este pensamiento o esta idea. Cuando entra una persona a la iglesia por primera vez, un invitado, una invitada, viene alguien de la iglesia y le dice, empiezan a hablar y la persona se suelta y alguien le dice, pero ¿sabes que Dios tiene un propósito para tu vida? Y muchos cuando le dicen que tiene un propósito para su vida, le hacen creer a la persona que ya tiene un lugar especial al lado de Dios. La persona aún no conoció al Señor Jesucristo. Y ya de entrada empieza a tener conceptos equivocados de lo que es la palabra de Dios. Ahora, Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora, veamos lo que dice el verso 11 de lo que acabamos de leer de Pablo, y cito, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vos querés saber cuál es el propósito de Dios realmente sobre la tierra? Este concepto errado de que las personas dicen Dios tiene un propósito para tu vida, o me han dicho a mí, pero Dios tiene un propósito para mi vida, porque alguien se lo dijo, y se están parando en un lugar que no les corresponde.
Porque dice, Dios tiene un propósito para mi vida como si fuéramos especiales. Ahora voy a decir, pastor, no somos especiales. Sí, sos un especial tesoro. Por eso dio a su único hijo por tu vida. El propósito eterno de Dios era entregar a su hijo por vos. Todo lo demás es una añadidura. El propósito eterno es tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres el propósito? Para que tengas paz para tu Dios. Para que sea tu consuelo en el momento de necesidad. Para que sea tu esperanza cuando ya la perdiste. Para que sea tu delicia en los momentos de amargura. Y para que sea tu seguridad cuando tenés miedo de que todo se te pierda. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Él quiere, chicos, Él quiere que seas feliz y que tengas paz. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra y entregó su vida, no lo hizo porque vos sos mejor que otro, o porque yo soy mejor que otro. Él lo hizo por ti, por tu salvación y tu vida eterna. Yo quiero que pensemos en un solo segundo. Y quiero que pienses esto. Cuando tuviste un momento de angustia en tu vida, yo quisiera que vos, no que entres en depresión, pero muchos han entrado en depresión porque algo pasó en su vida. O con sus padres, o con sus hijos, o con su trabajo. Algo pasó. Y te llevó a un momento de depresión, de desesperación. Y la depresión y la desesperación lleva a la mente del ser humano a pensar, incluso hasta salir de esta vida, a liberarse. Por eso muchos se suicidan, para liberarse de la angustia de esta vida. Ahora, yo quiero que pienses, si ese momento fue tan angustiante, tan horrible y tan espantoso, quiero que sepas que billones de veces peor es estar en el infierno. De lo que Dios te salvó a ti es algo que no te vas a poder ni siquiera imaginar jamás. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a estar en ese lugar. Pero los que no conocen de este misterio, que van a ir a ese lugar, por eso que este misterio es tan importante, y Pablo dijo, yo vengo a decirles a ustedes porque a mí me fue revelado este misterio. Por eso que el Evangelio de la paz entre el hombre y Dios es tan importante. Por eso es que cuando la iglesia abre la boca y lleva el Evangelio de Jesucristo y lleva esto que Pablo le estaba enseñando a la iglesia y suelta la palabra, y la palabra asciende, todas las potestades de los aires oyen, entienden y tiemblan a la voz de la palabra de Dios cuando es suelta de la palabra de la boca de alguien que ahora es parte de la iglesia. Amén. Ese fue el propósito eterno de Dios para tu vida y para mi vida. Es por eso que es tan importante que seas agradecido o agradecida en esta vida y que no tengas temor. ¿Van a venir aflicciones en tu vida? Sí van a venir. ¿Vas a ser librado de todas? No, no vas a ser librado de todas. Pero si confías en la palabra de Dios, si confías en la palabra de Dios, si confías en la palabra de Dios, la paz que hay entre tú y el Señor Dios, por la vida que el Señor Jesucristo entregó, te va a hacer que toda esa paz de Dios que viene a tu vida va a hacer de que se disuelva las angustias de tu vida. Vas a poder tragar la amargura y vas a poder vivir aún en medio del llanto. Vas a poder vivir la paz que Dios te da en la esperanza de tu vida eterna. Amén. Este es el propósito de Dios, tan maravilloso para tu vida. Amén. Pero te ponga de pie. Hay shalach in the shetrabach, hay shalach. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este misterio revelado al apóstol de Jesucristo.
Jesucristo a Pablo. Gracias que Él dejó escritas estas cartas que hoy podemos leer, Señor. Porque podemos entender el misterio que tú le revelaste para nosotros y podemos entender hoy la grandeza de lo que has hecho para salvarnos. Y queremos darte gracias, Señor. Y queremos decirte y cantarte ahora porque estamos felices y agradecidos porque Jesucristo entregó su vida por nosotros. Alay Bashan. Queremos alabar tu nombre. Aleluya.